A ver, pensemos por un momento en las matemáticas. No solo como una herramienta rígida para calcular cosas, sino como un idioma vivo, un idioma que literal se transforma frente a nuestros ojos. Nuestra meta en este análisis es trazar ese andamiaje evolutivo del álgebra. Vamos a viajar desde las variables más básicas que todos conocemos hasta llegar a esas estructuras puras y fascinantes que definen la abstracción matemática al más alto nivel. Es una exploración increíble a través de un vocabulario súper riguroso que al final del día moldea cómo entendemos la realidad misma. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. 1. El universo del álgebra. 2. Álgebra clásica y sus cimientos. 3. Las múltiples dimensiones del álgebra lineal. 4. Entraremos a las estructuras puras del álgebra abstracta. 5. Vamos a comparar estos tres mundos. Y cerraremos con el punto 6, el lenguaje de las matemáticas. Sección 1. El universo del álgebra, la fundación de los símbolos. Bueno, para entender todo esto, hay que ver al álgebra como lo que realmente es, un salto monumental. Pasamos de la aritmética concreta y de todos los días a usar símbolos completamente universales. O sea, ya no estamos hablando del número 5 o del 10 de forma específica, sino de la idea misma de cantidad. Al usar letras para representar números abstractos, abrimos la puerta para resolver casi cualquier problema de forma universal. Es un cambio de mentalidad total. Pasemos a la sección 2. Álgebra clásica. Los cimientos. Fíjense en esto. Vamos a repasar el glosario clásico letra por letra. Arrancamos con la A de álgebra, por supuesto. Luego pasamos al binomio, entendemos cómo un coeficiente multiplica nuestra variable y cómo la división reparte todo en partes iguales. Todo esto vive dentro de una ecuación, donde aplicamos la factorización, revisamos el grado mayor de la expresión y planteamos una hipótesis con un único gran objetivo en mente: despejar esa misteriosa incógnita. Y la cosa sigue construyéndose. Tenemos una estricta jerarquía que domina cada operación. Y fíjense cómo el lenguaje escala rapidísimo. Vamos desde un simple monomio, aplicando la ley distributiva, hasta llegar a un polinomio o a resolver una ecuación cuadrática. Es un sistema que abarca desde un número entero súper estándar hasta el uso simbólico de magnitudes gigantes como un kilómetro algebraico. Y sí, hacemos una pequeña pausa en la ñ porque simplemente no aplica. No hay un término estándar para ella en este nivel. Para cerrar esta etapa clásica, cada término y cada variable convergen aquí, ya sea calculando una raíz, resolviendo todo un sistema de ecuaciones o visualizando una unión de conjuntos. Incluso vemos la letra W asomándose como variable en matemáticas avanzadas. Pero obviamente nuestro alfabeto clásico termina coronando a las estrellas indiscutibles, la X, la y finalmente la Z representando al conjunto de números enteros. Esta es literalmente la base de todo. Pero, a ver, detengámonos un segundo porque aquí surge una duda súper interesante. Si el álgebra clásica trata de encontrar el valor de una X solitaria, ¿qué pasa cuando los problemas dejan de ser de una sola dimensión? Imagínense tratar de calcular cuando la realidad tiene múltiples dimensiones actuando al mismo tiempo. Esa simple pregunta es la que nos obliga a dar un tremendo salto evolutivo. Y así llegamos a la sección 3. Álgebra lineal, múltiples dimensiones. Aquí el vocabulario recibe una actualización gigante. El álgebra lineal toma nuestra vieja incógnita y la reemplaza por todo un espacio vectorial, el cual nace a partir de una base o un conjunto generador. Empezamos a hablar de cosas colectivas, como la combinación lineal, el determinante y la independencia lineal. Incluso nos metemos a ver cómo una función lineal y un homomorfismo logran algo increíble: mantener intacta la estructura de estos espacios matemáticos. Ahora, el salto de verdad ocurre con la M de matriz, esa cuadrícula de filas y columnas superpoderosa. Apoyados en la linealidad, descubrimos vectores que se vuelven cero, formando el kernel y dictando la nulidad de un sistema. Nos volvemos a saltar la letra ñ, pero a cambio ganamos conceptos deslumbrantes como la ortogonalidad, el producto escalar, la forma cuadrática y la representación simplificada de Jordan. Y un detalle clave: todo este aparato procedimental tan imponente, créanme, se domina muchísimo mejor cuando se practica con ejercicios resueltos paso a paso. Es la mejor forma de asimilarlo. Y sin duda, el vector es el protagonista indiscutible de este nuevo universo.
Evaluamos el rango, resolvemos un sistema de ecuaciones enorme, aplicamos una transformación lineal o una unión de espacios, y fíjense en esto. Las tradicionales letras del final se expanden. Ahora tenemos un X vector, un Y espacio y el famoso cero vector. Y toda la independencia de esta red complejísima se puede evaluar de forma casi quirúrgica, usando herramientas como el Wronskiano. Esto nos empuja hacia una frontera todavía más radical, porque si el álgebra lineal agarró los números y los agrupó en matrices y vectores, ¿qué pasaría si diéramos el paso definitivo? ¿Qué pasa si literalmente eliminamos por completo la necesidad de usar números tradicionales? Suena locura, pero es real. Llegamos a la sección 4. Álgebra abstracta. Las estructuras puras. Entrar al álgebra abstracta es básicamente desarmar las matemáticas hasta sus tuercas fundamentales. Ya no nos importan los números en sí, nos importan las estructuras. Hablamos de un grupo abeliano y un cuerpo. Analizamos cómo una operación de tipo binario reacciona ante un elemento neutro o un divisor, y estudiamos cómo un homomorfismo o un subconjunto específico llamado ideal logran preservar la esencia de todo el sistema. Es un mundo donde la ley de composición y la operación interna son las verdaderas jefas. Ellas dictan cómo interactúan los elementos dentro de un monoide o cómo funciona una permutación. Surgen conceptos avanzados, desde la descomposición de Jordan, el kernel o núcleo, hasta la extensión llamada cuerpo de fracciones. De nuevo, la ñ queda fuera. Pero la profundidad de todo esto es increíble. Y tal cual mencionamos antes, este es un terreno denso que se aclara enormemente al seguir el desarrollo a través de ejercicios resueltos paso a paso. Y para rematar este nivel alucinante, miren lo que pasa con nuestra vieja amiga la z de los números enteros. Aquí la z se reimagina como solo un ejemplo clásico de lo que es un anillo y un grupo. La X y la Y se vuelven etiquetas para un X grupo o un Y grupo. Exploramos desde un subgrupo o una unidad hasta llegar a una variedad algebraica o los complicadísimos anillos de Witt. Todo, absolutamente todo, conectado maravillosamente por el teorema de isomorfismo. Sección 5. Comparando los tres mundos. Vamos a poner todo en perspectiva, porque el contraste es genial. En el álgebra clásica, tu obsesión es la incógnita. Estás buscando ese valor numérico único, esa X solitaria. Luego, en el álgebra lineal, esa idea evoluciona al vector, que ya es un paquete de valores con magnitud y dirección. Pero en el álgebra abstracta damos el salto maestro. El elemento central es la estructura en sí misma, como un grupo o un anillo. Literalmente dejamos de preocuparnos por los números y nos enfocamos 100% en las reglas del juego. Esos son los tres grandes escalones de nuestro aprendizaje matemático. Empiezas dominando ecuaciones e incógnitas. Luego aprendes a mapear la realidad operando vectores, matrices y transformaciones lineales. Y si te atreves a llegar hasta arriba, terminas descifrando el código fuente de las matemáticas estudiando cuerpos, anillos y grupos puros. Finalmente, sección 6. El lenguaje de las matemáticas más allá de lo básico. Las fuentes que revisamos hoy nos lanzan pistas sutiles hacia horizontes todavía más salvajes. Cosas como los anillos de Witt o las variedades algebraicas nos dicen básicamente que este vocabulario es apenas la puerta de entrada. Más adelante te esperan teoremas de isomorfismo y transformaciones con matrices de Jordan que llevan la exploración a un nivel de complejidad brutal y fascinante. Y bueno, así llegamos al cierre de este análisis. Si algo nos queda claro es que las matemáticas son el lenguaje evolutivo definitivo, ¿verdad? Lo que empieza con el simple esfuerzo de despejar una letrita en un cuaderno de la escuela, termina revelando la arquitectura invisible del universo. Después de ver cómo la perspectiva salta de algo tan concreto a algo puramente estructural, la gran pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué otras lógicas invisibles e increíbles nos quedan por descubrir allá afuera? Muchísimas gracias por sumarse a esta exploración matemática con nosotros.